llega a pasar. ¿Por qué? Porque pues en orden jerárquico de hace años, ¿sí? Desde hace años, no es de apenas, este, generalmente ahí pues primeramente se fue la primera ciudad de ingenieros o constructores o de arquitectos y empezaron a ver la manera de cómo construir, ¿sí? Ya hace un tiempo. Y entonces las investigaciones, como saben ustedes, pues ahí se concentran los edificios más grandes, los institutos de gobierno que existían, más grandes, más antiguos. Entonces, la Ciudad de México, bueno, como se llama actualmente, antes Distrito Federal, siempre va a brindar apoyo, por ejemplo, a través del Instituto de la Ciudad de las Construcciones, que es la que se encarga ahorita de regular o de un poco de revisión. ¿Sí? De hecho, ahorita pues ya dice que ellos no deben de revisar porque es mucha carga de trabajo, ¿sí? Y porque pues también para revisar, pues tiene que haber gente especialista para las revisiones, ¿sí? Entonces, generalmente ella se encarga de regular todos los edificios en cuanto a modo de cálculo o proyectos, tiene que pasar por ese lugar y expedir su carta de aceptación. Y si alguien tiene algún detalle en su diseño, pues se le indica que lo tiene que cumplir, ¿sí? Pero como les planteo, no toda la gente que está ahí pues tiene conocimiento técnico, simplemente siguen un formato que si tiene este papel, y lo van cumpliendo, ¿no? Generalmente eso va a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente en la Ciudad de México, estos estudios o estas investigaciones en materia de seguridad estructural, porque estamos viendo la unidad 1 que es seguridad estructural, ¿sí? Dice que van a permitir reducir la vulnerabilidad sísmica de las construcciones en el Distrito Federal o Ciudad de México ante sus normas técnicas complementarias, ¿sí? Y sus normas técnicas complementarias. Entonces, por eso sale. Entonces, generalmente en la Ciudad de México, pues como les comentaba, la mayoría de los estados o algunos municipios que tienen reglamento, siguen estas disposiciones, ¿sí? No todavía de otros lugares, vamos a llamarle así, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al no tener nosotros un reglamento o un municipio, vamos a pensar, no tiene reglamento, se tiene que ir al de su estado. Y si no es el de su estado, pues dice que es federal, pero federal no hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque a raíz del sismo de 2017, bueno, ya estaba desde antes, pero el sismo de 2017, allá un grupo de ingenieros, estructuristas, consultores, investigadores, sobre todo del estado de Morelos, que pertenecen a la CFE, en INEL, ¿sí? Como el doctor Mena, ¿sí? Pérez Rocha, ¿sí? El doctor Mena y Pérez Rocha son autores del manual de sismo de CFE, ¿sí? Entonces, ellos propusieron un reglamento de construcciones para toda la República Mexicana y ya tienen su propuesta, que se basa muchísimo en las normas técnicas complementarias para la Ciudad de México. O sea, se basan demasiado. En primer lugar, fue negado ese reglamento a nivel nacional por la Cámara de Diputados y Legisladores, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues dicen que no puede haber un documento legal, ¿sí? Que se aplique en todo el República Mexicano, salvo en la Constitución mexicana, que no puede haber un documento de ese tipo de jerarquía. Entonces, por eso no se ha hecho. Entonces, la idea que se tiene es que se haga un reglamento y que cada estado lo publique, ¿sí? Pero como les comentaba yo, en Puebla, pues está el reglamento de Tehuacán, es del 1994, que se basa mucho en el reglamento de construcciones de ese tiempo, ¿sí? Y al menos hace indicación que hay que ir a las normas técnicas y hay que no de artículos, ¿sí? Y después, Puebla también tiene un reglamento, ¿sí? Su reglamento de construcciones. Y, por ejemplo, en Puebla tiene su zonificación sísmica. Si ustedes van a enseñar en Puebla, tienen que ocupar la zonificación sísmica de Puebla en primero. Y si ustedes quieren también revisar por CFE, y pues ustedes van a decir con cuál se quedan, ¿sí? De los dos. Obligatoriamente siempre va a ser la zonificación sísmica de Puebla, porque está en reglamento, ¿sí? Entonces, y de ahí les comentaba yo que posiblemente Cholula, o ya no hay más reglamentos en los municipios. Pues la mayoría adopta la Ciudad de México, ¿no? Dentro de sus funciones, como decíamos, pues era reducir la vulnerabilidad, que es lo que siempre les comentaba a ustedes. Muchas edificaciones o construcciones de todo tipo
están vulnerables, ¿sí? A un evento sísmico. No sabemos si van a estar así mucho tiempo o no. Y a quién se van a ver obligados a resistir a un sismo. No sabemos qué sismo los vaya a afectar o no. ¿Sí? Simplemente puede pasar años y ya van a estar y va a haber un sismo que posiblemente los va a dañar, pero son vulnerables. Las aseguradoras lo que hacen, las aseguradoras de vivienda lo que hacen es revisar precisamente esa vulnerabilidad, ¿sí? Sobre todo en edificaciones nuevas, a los que se dedican a la vivienda en serie, como caso de Infonavit, Fobiste, ¿sí? O las hipotecarias, ¿sí? Los bancos. Siempre me revisan esa seguridad o esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es el dinero que van a asegurar en caso de un desastre. ¿Por qué? Porque ya les pasó. Hace tiempo, pues, Casas Geo tenía mucho ojo aquí en el centro del país. No dominaba el norte, simplemente el centro del país. Pues hubo muchas zonas de inundaciones, por ejemplo. Construyeron posiblemente en zonas inundables. Prácticamente, pues, todo el dinero, pues, el derecho ambiente reclama Infonavit y Infonavit, pues, tiene que solventar los seguros. Entonces, contrata empresas aseguradoras y esas empresas se encargan de revisar todo ese tipo de datos, ¿sí? Que no sean vulnerables a una inundación, un evento sísmico, y por eso exigen un poco más a algunas empresas. Pero esto no siempre es así. Lo ideal es que fuera a todas las empresas, pero regularmente nada más hacen la revisión a veces a alguna empresa, no todas, al azar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que algunas empresas trabajan bien y unas no, porque nunca les ha tocado, ¿sí? Entonces, eso generalmente llega a pasar en algunas consideraciones, ¿no? Entonces, ¿qué servicio da a través de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, a través del Instituto de la Seguridad, normas técnicas complementarias, las normas técnicas complementarias y el SACIT? El SACIT, aunque ya saben todos que el SACIT fue hecho por un investigador, ¿sí? de ingeniería de la UNAM, y está concedido de la UNAM. Al menos ahí les había comentado que todos los que trabajan en ese tipo, ¿sí? de diseños en la Ciudad de México, pues van a tener que sacarlo del SACIT, un documento donde va a tener un marcaguas y va a tener un código de seguridad que sí es para esa ciudad nada más. Entonces, ahí empieza todo. Ojalá fuera así en todo, pero ¿qué pasa? Pues que hay que tener investigación en todos lados, ¿sí? Y eso es lo que se carece, ¿no? Hay un padrón de directores de obra, responsables y corresponsables. Aquí, por ejemplo, siguiendo un orden, pues los primeros corresponsables, pues están los especialistas en proyecto arquitectónico, en instalaciones y en estructural. A su vez, están a veces en un proyecto un director responsable de obra, que ese es el que se encarga de revisar, verificar que se cumpla con todos los estatutos del proyecto. Y si hay una índole que no se cumpla, pues él lo va a hacer saber, ¿sí? Y de hecho, pues por eso se apoya en responsables de arquitectura, instalaciones y estructural, porque ellos no saben todo, ¿sí? Pero tienen que tener idea de lo que están haciendo, ¿no? Tienen que tener una experiencia. Y está las revisiones en seguridad estructural de obras nuevas en proceso, y dictámenes estructural y edificaciones. Por ejemplo, acá se pusieron un poco más estrictos en la Ciudad de México, catalogan que quienes pueden hacer revisiones estructurales o proyectos de reestructuración, solamente aquellos ingenieros que tienen cierta experiencia o tanto número de años. Yo sí lo veo que tienen número de años. Dicen, si tienes más de 15 años, eres esto. Si eres menos de 15 años, no. Y pues yo no le veo bien eso, pero porque yo pienso que un joven ingeniero puede tener mucha experiencia, porque tal vez es muy bueno su trabajo en todas las áreas, y un ingeniero que tenga, por ejemplo, 20, 30 años trabajando, no quiere decir bueno, 20, 30 años que esté ya como ingeniero, no quiere decir que sea un buen ingeniero. O sea, en el caso de que a lo mejor no pueda tener tanta experiencia como otro, ¿no? Y como yo lo digo siempre, muchos jóvenes pasantes por motivos o razones no se titulan rápido y son pasantes a lo mejor 5 o 10 años, pues les decía a ustedes, traten de titularse de la manera más rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene más experiencia que un ingeniero ya titulado, pero sin en cambio no pueden firmar, ¿sí? Entonces, ahí tienen una desventaja. Por siempre les he dicho, titúlense de manera rápida para que ustedes puedan hacer sus trámites ustedes mismos, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? Es lo único que yo no concuerdo con ellos, pero pues así están. Y por ejemplo, la parte de Tehuacán, yo siempre les he dicho que aquí en Tehuacán, con un ingeniero o arquitecto que presente
su cédula profesional, que haya terminado al menos 2 años la escuela antes, pues con eso le dan su DREO. Pero pues eso no quiere decir que sepa todo el conocimiento de la construcción, ¿sí? Por ejemplo, pues se había comentado cuáles son las dimensiones y áreas mínimas de una recámara, las iluminaciones, las ventanas, si está bien diseñado el proyecto de instalación hidráulica, sanitaria y gas, las presiones máximas que debe de haber una casa-habitación, ¿sí? Entonces, no indican la parte estructural, pues eso tiene que preguntar si conoce las leyes o no conoce, ¿sí? Si conoce al menos dónde saca la carga viva, cómo sale la carga muerta, por ejemplo. Todos tienen que saber que son DREOs, aunque no se dedican al cálculo estructural, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso generalmente pasa. Entonces estas secretarías, sobre todo de obras y servicios, a través de un grupo interdisciplinario de gente, pues hace que se agrupen algunas ideas y se lleva pues a un reglamento, ¿claro? Entonces, ¿cuál es lo que platicamos ya como seguridad estructural? Estamos hablando de este tema, la unidad 1. Pues la seguridad estructural podemos decir que es una serie de características, como dice acá, y condiciones que debe de cumplir los edificios para considerar que las actividades en que fueron diseñados pueden realizarse de manera segura, ¿sí? O sea, hay características y condiciones que nosotros podamos dar cuenta antes de llegar a un diseño estructural que se están cumpliendo, ¿sí? Por ejemplo, algo tan sencillo con la separación de edificios, ¿sí? Ya sabemos que los edificios tienen que tener una separación mínima de 5 centímetros, todos o las casas, ¿sí? Habitación de 5 centímetros, y está en el reglamento. Y también está aquí en el reglamento de Tehuacán, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no lo cumplimos nosotros? Pues se ha detectado que, por ejemplo, los edificios han chocado y han colapsado. Sí, hay una serie de estudios y de levantamientos de dictámenes que se han realizado y esos son los motivos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué no está cumpliendo con su condición? ¿Sí? De un edificio seguro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay una junta de separación. Digo, todavía no llegamos a un cálculo, pero nos estamos dando cuenta que el reglamento está diciendo aguas porque no tiene separación. Pues vienen los dictámenes y pues puede por una mala separación de edificios, un choque de edificios, que es lo que normalmente ocurre, un choque. Por ejemplo, les puedo comentar, aquí en Tehuacán, en el sismo del 99, hubo un choque de edificios, ¿sí? Entre el edificio que ahorita está, actualmente es el Cine Reforma y lo que es actualmente Cuidado con el Perro. Esos dos chocaron y lamentablemente el que salió dañado fue el Cine Reforma, ¿sí? Actualmente el Cine Reforma yo no lo veo reestructurado, ¿sí? Reestructurar nada más la parte donde está el cine, o sea, porque todas esas columnas, los que han entrado al cine o al estacionamiento, han visto que hay unas columnas metálicas de acero, de alma abierta, en celosía, que están colocadas para soportar nada más el peso de los volados, porque antes era un volado, no existían esas columnas, entonces así estaba el cine, y aparte todo el estacionamiento era el cine, no estaban, pero la parte de enfrente fue donde chocó, en la parte de arriba, se dañaron las columnas, no sabemos cómo se repararon, por ejemplo, no sabemos qué es lo que pasó, ¿sí? Esa condición hace que el edificio no sea seguro. ¿Qué podemos decir? Que ese edificio es vulnerable, por ejemplo. ¿Que va a ocurrir otro choque? Sí, va a ocurrir otro choque. A lo mejor, ¿cuántos años han pasado que ha temblado y nada más ese sismo ocurrió, que fue el sismo del 99? Porque yo le decía, porque pues el edificio fue muy cercano, tuvo una condición de sismo, ¿sí? Los sismos que han pegado no son tan cercanos como en el 99, son en otros lugares, ¿sí? El trayecto, todo lo que hemos platicado de forma somera, ¿sí? Le afectó. Entonces el edificio realmente no es seguro por una junta constructiva. Ya chocó una vez, va a volver a chocar otra vez, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, dice, esta condición se revisa cuando es construido. Por ejemplo, estos edificios altos se revisan por etapas de construcción, porque siempre cuando se divisa un edificio, sísmicamente se revisa completo, ¿sí? El edificio, pero también aquí puede ocurrir un sismo, todavía no tiene la resistencia correcta, porque a lo mejor todavía no tiene el sistema de piso, ¿sí? Entonces es otro comportamiento y eso
en la Ciudad de México, en algunos edificios altos, te pide ya tener un buen diseño por etapas de construcción, ¿sí? Para ver qué es lo que va a pasar en esa etapa. A lo mejor en la etapa de construcción se va a dañar más que cuando ya esté terminado. No lo sé, puede ocurrir. ¿Está claro? Finalmente eso va a pasar. Ahora, la seguridad estructural, en pocas palabras, contempla tres aspectos principales. Ya numéricamente, por ejemplo, son realizar una buena resistencia, estabilidad y condiciones de servicio, ¿sí? Y generalmente las condiciones de servicio, hablamos mucho de los estados límites de servicio, ¿sí? Tanto que pueden ocurrir por unas cargas muertas, como el caso de las deflexiones, ¿sí? Y en caso ya de, hablando un poquito más ya con diseño, la edificación tiene que resistir esfuerzos previstos por acciones estáticas y dinámicas que pueden ocurrir en su etapa de construcción o en su etapa de vida, ¿sí? Generalmente eso es lo que vamos a encontrar. Pero, como decíamos, la primera parte, esto ya revisando un poco de números y todo lo que tenemos que encontrar, ¿no? Pero en la etapa inicial, con solo ver el edificio, podemos determinar con ciertas características si el edificio es vulnerable o no cumple. Ya les comenté una, que es la separación, ¿sí? Para evitar choques, ¿está claro? Y por ejemplo, aquí en la imagen, pues tenemos una deformación muy excesiva, ¿sí? Una deformación de manera vertical, ¿sí? Este era a lo mejor el sistema normal y ocurrió una deformación donde aquí tenemos este tipo de deformación. Y acuérdense que en los reglamentos, ¿sí? Los reglamentos nos dan un cierto límite, ¿sí? Nos dan un cierto límite donde no podemos rebasar. Pero, por ejemplo, yo les decía, si el reglamento te da el límite de 2 centímetros de deflexión, si tú como diseño tienes 1.9 centímetros, dices que estás cumpliendo, ¿sí? Aquí donde ya entra el criterio del diseñador. ¿Por qué? Porque sí estoy cumpliendo ante un reglamento, pero estoy al límite de esto. ¿Qué quiere decir? Que sí estoy permitiendo un grado de daño. Entonces, los reglamentos sí te permiten un grado de daño, de deformación. Un grado de deformación, vamos a llamarle así, no de daño ahorita, un grado de deformación te van a permitir, pero eso se va a ver provocado después en un grado de daño. Entonces, no es lo mismo que un ingeniero diga que tenga una deformación de 1, que otro tenga una deformación de 0.5 centímetros. Si aquí ya saben ustedes que hay un muro de mampostería, el que está cumpliendo con esto simplemente va a tener más nivel de fisuras. ¿Sí? Vamos a llamarle así. ¿Sí? Y ya después va a tener menos nivel de fisuras. Entonces, eso es lo que hace en el criterio. Sabes que yo regularmente pongo un límite, pero tú sabrás, lo que tienes que hacer es no pasarte de ese, pero tú sabrás hasta dónde quieres llegar. ¿Y en qué se va a ver reflejado el que tenga un espaciamiento de 1 y 9? Primeramente es la sección. Ustedes ya saben que la sección te controla demasiado esta parte y principalmente hay una que es la inercia. ¿Sí? La inercia, pues ustedes ya saben que no es lo mismo una sección cuadrada que una sección rectangular, ¿sí? Esta tiene mayor inercia por el eje, porque esta es la altura h, y tiene menor altura. Cuando quieren controlar un poco la deformación, lo que tienen que pegar es a la altura, ¿sí? Y si no quieren pegar a la altura, pues tienen que pegarle al ancho B, pero van a incrementar muy poco, ¿sí queda claro? Y eso generalmente es lo que va a ocurrir. Entonces, esto es lo primero que tenemos pues decir qué es lo que nos está pasando en cuanto a las construcciones, ¿queda claro? En ese tipo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros no cumplimos con nada de esto? ¿Sí? No llegamos a cumplir con ninguno de estos, pues pasamos a otro estado, que es las fallas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es una falla? ¿Sí? ¿Qué es una falla estructural? Podemos ver dos cosas, ¿no? Es una alerta al desempeño de la construcción, donde su rendimiento va a ser menor a lo que estamos esperando. O sea, el desempeño no fue lo correcto, ¿sí? En el campo de ingeniería, ¿sí? Una falla estructural. No se comportó de manera correcta a lo que yo originalmente estaba esperando, ¿sí? Por motivos a lo mejor
que salieron después o que fueron cambiados, ¿sí? Una de las cosas pues es el sobrepeso, por ejemplo, a lo mejor sobrecargaron mucho edificio, a lo mejor cambiaron algunas varillas o cambiaron algún proyecto arquitectónico, porque siempre los arquitectos siempre están cambiando en el proceso de la obra, no se dan cuenta si afecta o no en el proceso estructural, ¿sí? Entonces, una falla estructural es una incongruencia, como dice, inadmisible, o sea, no se, es una incongruencia que pasa y entre el desempeño y la función esperada de la estructura, ¿sí? ¿Qué pasa? Que simplemente yo pienso que tenemos una resistencia contra una demanda, ¿sí? Una demanda que ocurre. Simplemente la demanda, a lo mejor, por proyecto numérico, no fue bien concebido, ¿sí? O superó por razones externas, ya les había comentado, ¿sí? O por un mal proceso de diseño, ¿sí? Pero hay veces que esa función esperada en la estructura se da cuando ni siquiera ocurre un sismo, como el caso de la imagen, ¿sí? Este daño es una deformación vertical bastante excesiva, ¿sí? Y ya saben que se da simplemente para la revisión, tiene que estar en su estado límite de servicio, ¿sí? No tiene que tener factores de carga para la revisión. Entonces, y es más, ya se flechó o ya se colgó, como dicen algunos, que se colgó la losa, ya se colgó una viga, ¿sí? Y ni siquiera tiene carga viva, vamos a pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues que fue, yo creo que mal el desempeño en un cálculo, ¿sí? Que se realizó por desconocer una revisión principal, que son las deformaciones. A veces mucha gente, les he comentado, que revisa bastante la parte de los elementos resistentes, ¿sí? Como el caso de la memoria de cálculo que ya les enseñé, pues vieron los elementos resistentes, las columnas, pues las columnas les salió muy grande, pero tenían un desplazamiento del orden de 2 metros, pues quiere decir que está mal proyectado, o el ingeniero que realizó esa parte no sabe qué revisar, ¿sí? Se olvidó de los desplazamientos, ¿sí? Laterales o verticales, y ya está observando lo que pasa, ¿no? En un proyecto. Y es lo que va a pasar, generalmente, ¿sí? Sí, por ejemplo, dice su compañero que los techumbres pueden fallar por no considerar peso de granizo o nieve. Sí, de hecho el reglamento lo tiene que indicar. El reglamento dice que hay que considerar granizo y nieve, ¿sí? O sea, el reglamento sí te dice que lo consideres en el diseño. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que como nunca ocurre aquí, pues no lo vamos a colocar. ¿Sí queda claro? Pero también, ¿de qué depende mucho ese tipo de daño? Primeramente lo que acaba de decir el compañero, ¿no? Sí, Avilés. Tengo una cubierta, ¿sí? De este tipo. Y tal vez lo que dicen, ¿no? No considere el granizo. Sí te dice que hay que considerarla, ¿sí? Te dice el reglamento, hay que considerar el granizo. Cuánto en su valor, por ejemplo. Pero también depende de otra cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Que depende de si el granizo es el ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, ¿sí? En grados. Ya sabemos que nosotros, y de hecho, pues, entre menos pendiente tengamos nosotros, ¿sí? Es más fácil que este grano de inclinación sea más bajo, y entonces, como dice aquí el compañero, si yo no considero el granizo, es más fácil que aquí se acumule, ¿sí? Aquí, a lo mejor sí se acumula el granizo, pero tiene buena pendiente, entonces el granizo simplemente resbala. ¿Dónde se llega a acumular? Y es otro caso que también en la parte de acá que tenemos los canalones, ¿sí? Y eso es algo que a veces nos pasa, fíjense, hablando de este esquema, ¿no? Hablando de las fallas y lo que podemos hablar. Eh, Hoy en día, tú pregúntale a cualquier diseñador de estructuras, el canalón, simplemente le ponen el canalón, ¿sí? Así nada más. Y lo toman la mayoría de los ingenieros arquitectos, que es parte del constructor, ¿sí? O del fabricante, o el que hace la estructura, el fabricante, ¿no?
Pero realmente esto viene desde un proyecto, ¿sí? Primero, dimensión. ¿Cómo saco la dimensión de ese canalón? ¿Sí? Y es donde yo digo, muchos nos vamos a dedicar a hacer proyectos o a hacer planos arquitectónicos, pero eso como que vemos que es algo tan sencillo, ¿sí? Ni lo enseñamos, pues tiene que tener un cálculo hidráulico, ¿sí? Donde ustedes tienen que ver cuál es la sección del canalón para que pueda resistir, ¿sí? Si ustedes no lo hacen y no se vuelve un canalón muy pequeño, ¿qué pasa? Pues que el agua se va a saturar y para tener ese cálculo hidráulico que hay que tener principalmente la intensidad de lluvia. Y usted la mayoría ya llevó, no sé, hidrología, ¿sí? Y ustedes saben que la verdad, hacer una buena predicción de intensidad de lluvia sí cuesta un trabajo, ¿sí? Mm, por el método que lo queramos hacer, pero cuesta el trabajo, ¿sí? Método de Gumbel, ¿sí? Método de Nash, aunque ustedes quieran ocupar, sí cuesta demasiado. Pero, ¿qué pasa? Que tienes que obtener una serie de, una base de datos, por ejemplo, de la Conagua, ¿sí? Y la primera pregunta es de dónde saco esa base de datos de la Conagua. Hay veces que sí están publicadas, hay veces que no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar esa información, ¿sí? No sé si ustedes sepan, pero hay un programa que se llama ERIC, ¿sí? Así se llama. Y eso, pues, a lo mejor lo van a ver o lo tienen que ver en la parte de hidrología, ¿sí? ERIC se encarga de hacer una recolección de una base de datos, ¿sí? De todas las lluvias de la República Mexicana desde, bueno, yo lo he ocupado desde el año 40 hasta el último año, depende de cuando compres ERIC, ¿sí? Yo lo compré y tenía hasta el 2004, 2010, perdón. Entonces, ¿tú qué haces? Pues tú construyes tu curva y de intensidad de lluvias, ¿sí? Y tú haces ya con este diseño. Algo tan sencillo que era hacer esto nada más, ya se convirtió en un problema grande. Por eso la mayoría les da flojera y no lo hacen y simplemente ponen, pues ponle 20, ponle 30, ¿sí? Pero no saben, ¿sí? ¿De dónde viene? Entonces viene desde este paso. Ahora, esto es a nivel de agua, pero ¿qué pasa si esto se llena de nieve? ¿Sí? Pues al final de cuentas es un peso, ¿sí? Que tenemos de considerarlo, por ejemplo, ¿sí? También en este caso, ¿no? Entonces, son detallitos que yo les comentaba yo que, pues, por ejemplo, esto es la parte que viene siempre de un proyecto. Y yo siempre lo he dicho, la mayoría, nadie quiere estar en esta parte del proyecto, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque nadie quiere pagar, ¿sí? Lo platicamos ayer, en el caso de Barandal. O sea, ese tiene que ser parte de un proyecto, pero no lo pagan. Simplemente dicen, cotiza ahí los barandales con un balconero y listo. ¿Sí? Entonces, esto, vete con un balconero o un herrero y que te lo haga, ¿no? Pues tampoco. ¿Sí? Entonces, esa es la parte, ¿no? Que hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, en esta parte, sí es cierto, o sea, hay muchos factores que a veces, por ejemplo, ahorita que dice la nieve, es Vilés, sí está en el reglamento, ¿sí? Lo que no está en el reglamento, hay ciertas características, por ejemplo, no te dice cuánto es la carga por un empuje hidrodinámico, un empuje estático del suelo, lo tenemos que sacar a través de otras fórmulas o a través de otras áreas para poderlos incluir, pero no lo hay. Unas cargas de impacto, por ejemplo, ¿sí? Estas cargas de impacto, por ejemplo, allá en Estados Unidos, te piden que si esto tiene un impacto y esta columna falla, tienes que hacer un escenario donde esta columna ya no esté y a ver cómo se distribuyen las columnas para que no llegue a un estado límite de colapso, ¿sí? Por la importancia del edificio. Pero, por ejemplo, acá observamos que pues, simplemente se dañó, aunque no tenga nada, por ejemplo, ¿no? Y este daño, como comentábamos, como dice aquí compañero, puede ser por causa natural, ¿sí? Que posiblemente no se consideró,
¿sí? Posiblemente no se consideró para su diseño. Puede ser por un cambio de uso, del edificio, por ejemplo, ¿sí? O simplemente fue porque alguien no diseñó adecuadamente, ¿sí? O se les olvidó, como le decía yo, la mayoría siempre se les olvida revisar las deflexiones. No sé por qué siempre se les olvida la mayoría. Es algo tan sencillito que al revisarlas, pues vamos a evitar este tipo de daño. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros cuando hacemos un proyecto de edificio siempre buscamos la combinación más desfavorable, ¿sí? ¿De dónde va a venir la más desfavorable? Siempre va a venir de un sismo, ¿sí? Pero aquí fue estático, ¿sí? Le llamo así estático porque pues no se presenta un sismo, simplemente son sus cargas de peso propio y sus cargas vivas, ¿sí? Vamos a pensarle, a lo mejor aquí se excedieron por un cambio de edificio, se excedieron de carga viva y provocó este tipo de daño. Pero se dan cuenta, no hay un colapso todavía. Sí te provoca inestabilidad, porque nosotros podemos observar por la fotografía, pues que esta parte, pues yo sí observo que esta parte de la columna ya está flexionado, se rotó. Aquí viene, ¿no? Está rotado de esta manera, ¿sí? Como que perdió su línea vertical. Entonces hay mucha rotación acá, ¿sí? Hay demasiado, ¿sí? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que se miden radianes y la muestra que enseñé tenía 1.5 radianes, pues, un radian equivale a 56 grados, pues decir que se está rotando más de 60 grados, pues no puede ser posible, ¿no? Entonces, está mal el edificio. Entonces, esto se debe a una mala elección de material, una mala elección de sección, y eso ya es problema de que no hubo un buen diseño, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de falla le llamamos una falla funcional, ¿sí? Como dice, aunque no sea una forma de colapso o no se prevé un colapso, ocurre cuando el uso de la estructura debe estar restringido por no soportar adecuadamente la funcionalidad para la cual fue construido. ¿Por qué debe estar restringido? Porque se cae en un abandono de la construcción por deformaciones muy excesivas, ¿sí? Y este es el primer problema que nos encontramos, porque decimos que se supone que diseñamos para la combinación más desfavorable, y estas no son las condiciones más favorables, son estas, pero todavía ni siquiera aparece el sismo y ya le pasó una falla funcional. Entonces, este edificio, por ejemplo, y en los sismos que han pasado, muchos edificios han quedado abandonados. Yo conozco varios aquí en Tehuacán que están abandonados, ¿sí? Porque a lo mejor están en un proceso de demanda y tardan muchísimo también. O sea, una demanda también tarda muchísimo. Aquí en Tehuacán hay un edificio que les puedo comentar aquí por Xochipilli, que está en un proceso de demanda y pues está desde el 2017. Vamos a pensar que 17 fue en septiembre el sismo. Vamos a pensar que de 2018 ya van casi más de 2 años, casi cumplida 3, ¿sí? Y el edificio sigue desocupado porque, porque primero tuvo una deformación, mucho de concreto, ¿sí? Está abandonado, aunque sí está trabajando la empresa, pero está abandonado, ¿sí? Porque pues puede causar una pérdida, ¿sí? Y pues la demanda sigue, ¿sí? Y entonces, lamentablemente, pues son funcionales, ¿no? ¿Sí? Ese edificio, ¿qué les pasó? Que está mal colocado sus inercias de la columna y ahorita les voy a explicar. ¿Sí? Entonces, generalmente eso es lo que pasa, ¿no? En este caso, ¿no? Y como decía el compañero, pues hay más cosas, ¿no? Que puede afectarse, ¿no? Por ejemplo, allá en la sierra, generalmente siempre la mayoría pues hace este tipo de construcciones en zonas con inclinación, ¿sí? Terrenos inclinados. Entonces, por ejemplo, uno ahí en el mercado de Zoquitlán, no el nuevo, sino el viejo, se está construyendo uno nuevo, ¿sí? Está abandonado porque pues hay fisuras, pero se debe a muchas cosas, ¿no? Un edificio cuando está abandonado, ¿qué le pasa?
Pues primeramente porque pues solito se deteriora, ¿sí? Porque no hay mantenimiento. Dos, hay que tener mucho cuidado cuando son terrenos inclinados. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes hacer un proyecto muy bien hecho estructuralmente, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si no hay un buen proyecto de estudio de suelo? ¿Sí? Ese es, por ejemplo, un mercado viejo. Les comento en el mercado nuevo, como me tocó estructurar el mercado nuevo. Un ejemplo, a mí me pasaron resistencia en mecánica de suelos y me dijeron que era 3 toneladas por metro cuadrado. Sí, así salió el proyecto y se diseñó con esas características de acuerdo al laboratorio que trabaja ahí. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí? Pero resulta que cuando se construyó era pura roca. ¿Sí? Entonces, está que estas dieron unas cimentaciones bastante grandes. Tenemos que optar por una cimentación corrida. ¿Sí? Una zapata corrida. Entonces se dice, ¿sabes que ya está? Es pura roca. Digo, pues sí, digo yo, ¿qué quieres que haga? Tu laboratorio, sí, fue el que me dio ese resultado. Sí, yo no puedo decir. Después, ve, se quedó la cimentación. Y después, bueno, va a quedar más seguro, ¿no? Pues sí, sí. Pero ¿qué pasó? Apareció el nivel freático, ¿sí? Y en el estudio de laboratorio dice, no hay nivel freático. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas condiciones también te van a afectar al buen funcionamiento de la estructura y posiblemente también va a haber deformaciones, ¿sí? Entonces yo les comentaba ahí, diseño energético y así la construyeron. Se hizo una práctica en un laboratorio, pues él nos dio solución y dijo que no pasaba nada. Pues bueno, pues ya es el responsable, ¿no? Afortunadamente hay roca, ¿sí? La roca se llena de agua, ¿no? Aunque yo le decía, siempre van a tener humedad, ¿sí? Pero lamentablemente también está construido en una zona donde tiene esto, algo parecido aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí está. Así se hizo, el nuevo, y se construyó, se calculó, pero ¿qué pasa con este suelo? Aquí hay roca, pero ¿qué pasa con este suelo que está acá arriba? Eso te puede generar reacciones, donde tú en un futuro vas a tener a lo mejor unos empujes laterales, que igual se les pidió y se les dijo que se va a hacer el cambio estructural, porque ya a raíz de que yo vi ese detalle del agua, les pregunté que hay que hacer un cambio, no quisieron, ok, pues ellos son los que se hacen responsables, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque pues ahí está fundamentada las mecánicas de suelos, sí, que es una arcilla, y que después que es que no es nivel freático. Entonces, ahí también puede ocurrir una falla funcional por un mal proceso ajeno a nosotros, ¿no? Por ejemplo, un decir, ¿no? ¿Sí? Que no se hizo, independientemente de las cuestiones ambientales, ¿no? Que la mayoría a veces le echa la culpa a eso, ¿no? Allá en México, bueno, perdón, allá en la sierra, han colapsado varios techados, ¿sí? Y siempre dicen que colapsó porque fue un techado, un viento inesperado. Pues no es cierto, o sea, generalmente siempre escuchamos las noticias que dicen rachas de viento de tantos kilómetros por hora. Una estructura bien proyectada para un techado de escuela, generalmente yo lo catalogo del grupo A, ¿sí? Está dentro de una escuela, ¿sí? Dentro de una instalación, por ejemplo, les que yo les comentaba yo. Esta es toda la escuela, esta aula, son grupo A. Pero ¿qué pasa si tú haces un techado? Tú puedes tomar en cuenta la decisión de tomarlo como grupo B, que si te dice el reglamento. Pero tú dices, al final de cuentas están en un predio, y si todos son grupo A, pues esto también tiene que ser grupo A, ¿sí? Entonces, si es grupo A, normalmente para estas zonas de la sierra, acá, de Vicente Guerrero, Soquitlán, anda en un rango de empuje de viento, de lo que sería kilómetros por hora, de 150 kilómetros por hora. Entonces, eh, para que ocurra
Isotaca sí ocurre porque esto se va a un periodo de retorno de 200 años para en viento. Sí llega a ocurrir, pero pues que un edificio se dañe por el empuje del viento es muy raro, porque no estamos en las zonas de huracanes. Sí, que ahí sí, por ejemplo. Entonces, se ven más cosas, ¿no? Como conexiones, bajos perfiles, malas combinaciones, independientemente si no generó el granizo y la nieve, ¿sí? Y esto generalmente, cuando hace uno las transformaciones ya a kilogramo por metro cuadrado, están en orden de los 80 a los 110 kilogramos por metro cuadrado como peso, ¿sí? En empuje de viento, entonces sí es algo pesado. Si tú le pones el grupo B, esto baja como a 40, 50. Entonces vean la diferencia de que a lo mejor una mala decisión, por ejemplo, te va a generar una mala falla, por decir, dices grupo A, grupo B, pero a lo mejor no va a haber tanta información como esta, pero siempre va a causar, como dice acá, va a causar el abandono, simplemente porque alguien la revisó y se dio cuenta que antes de que ocurra esto, simplemente el edificio no cumplió con su diseño. Entonces es una falla funcional, ¿sí? Que una falla funcional quiere decir que no va a colapsar, que puede ser así o puede ser menor, ¿no? Aquí sí lo puse porque es muy exagerado, ¿sí? Para decir en cuenta que esto va a quedar abandonado. Nadie de ustedes va a querer trabajar aquí, ¿no? O sea, nadie. Y así pasó cuando tembló en el TEC. Nadie quería entrar en el TEC porque dice que estaba dañado. Y hay muchas fisuras que no es cierto. Por ejemplo, ¿qué hizo la SEP? ¿Qué hizo la SEP, por ejemplo, cuando habló con directivos? Decía, así decía, ¿eh? Si esta es una pared, si este es un muro, decía, ¿cómo ves tu muro? ¿Con fisuras y sin fisuras? ¿Sí? Y pues todo el mundo vio fisuras y todo, pues entonces no regresa a clases. Pero estas fisuras pueden ser de daño, nada más fisura del yeso, ¿sí? Fisura porque, no tanto por asentamiento, sino por un daño de yeso, temperatura, mala calidad del acabado, ¿sí? Y ya saben que si este es un muro, ¿sí? Y por ejemplo ocurrió un sismo, lo primero que se rompe pues es el acabado, ¿sí? El acabado. Siempre lo primero que va a pasar. Entonces, ¿qué les toca a ustedes para determinar si ese muro está correcto o está estable? Pues tienen que quitar el acabado. Y si ustedes ven que el muro está fisurado, entonces ya dan una recomendación de reparación. ¿Sí? Por ejemplo, en una escuela que realizamos en el 2017 pasó esto. Nuevecita la escuela. Bueno, dos. ¿Sí? Pasó que uno fue el Club Rotario, que está ahí en la Escuela Católica, arriba de la Reforma, aquí en Tehuacán. Una escuela nuevecita de 3 niveles con muros de concreto y están estrellados los muros de concreto. ¿Sí? Ahí van a aplicar ¿cómo se llama? Los visocultos. ¿Pero por qué pasó? Porque primeramente en esa escuela estaban así las varillas. ¿Sí? Por ejemplo, así. Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que no hay recubrimiento. Entonces, ustedes ya saben que cuando un elemento se mueve, lo primero que se hace es una tensión un proceso de movimiento entre la varilla en concreto y el no recubrimiento, una fisura. ¿Sí? Y acá es el acabado. O sea, siempre el acabado se va a estrellar. Entonces, ¿qué dice la gente? Que no quiere regresar a clases. No regreso a clases. Y así le pasó a la mayoría de escuelas a nivel nacional, bueno, donde hubo los sismos, no regresaron a clases. Nosotros, ¿cuánto tiempo tuvimos sin regresar a clases? ¿Sí? Un ejemplo. Después también en otra escuela vimos que era esto. Estaba así la parrilla de una losa. Este era un muro. Y también estaba así la varilla aquí abajo y hubo una fisura. Yo sí, de hecho, les muestro las fotos, ¿no? A veces la gente, los papás no quieren entrar. Miren, yo revisé, fui a las escuelas
platiqué con los papás, es muy difícil platicar con los papás, me peleaban, me regañaban. Yo fui de manera voluntaria, para empezar, ni siquiera me pagaron. Sí, fui de manera voluntaria porque empecé a revisar el TEC y después me fui con la escuela. Dije, bueno, estoy parte de la SEP y me sentía con esa, según yo, con esa moralidad de revisar porque era parte de la SEP. Y pues me topé con que me peleaba la gente, me decía de cosas. Yo les expliqué, ya habían ido a dictaminar esto y lo pusieron como demoler, por ejemplo. Entonces me decían que por qué me llevaron a mí. Pues vimos que nada más se fisuró porque el recubrimiento no tenía, pero estaba muy bien la losa. ¿Qué se hizo en esto? Se reparó con una resina epóxica, ¿sí? Se colocó acá y se restituyó y la escuela regresó a clases, ¿sí? Pero algunos papás decían pues que lo reparen en la SEP, ¿no? Pero aquí que te lo repara la SEP va a tardar un año, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la dirección? Pues lo reparó y ahí sigue la escuela, o sea, está estable. ¿Sí? Por ejemplo, se restituyó. ¿Por qué? Por una sola razón, el recubrimiento. Entonces ahí es donde se pregunta, que no hubo un ingeniero residente, no sabe cuánto recubrimiento, al igual que el muro, por ejemplo, aquí en este fuimos con el ingeniero Eduardo, porque se veía muy feo, ¿sí? Y pasó, y ustedes lo han visto, ¿sí? Lo han visto. Entran al laboratorio de mecánica de suelos, y el salón de al lado está el ingeniero Eduardo, están fisuradas las columnas y las traves, pero, y tienen un patrón de fisuramiento, ¿sí? A cada distancia, porque son los estribos los que se fisuraron, porque no tienen un buen recubrimiento. Ahí si hacen una mala evaluación estructural, por ejemplo, va a quedar dañado y va a quedar el edificio y no abandonado, como dice acá. Entonces, posiblemente hay alguien diría, es una falla funcional. No, es una falla por error constructivo, ¿sí? Pero puede tener una solución inmediata, ¿sí? Se puede volver a reparar con una resina epóxica, se puede meter otros elementos, se le puede meter, por ejemplo, acá al muro, ¿sí? Unas perforaciones con resina, por ejemplo, ¿sí? Y se le puede hacer aquí más ancho el muro y se le mete otra vez otra parrilla con buen recubrimiento y queda todo completo un muro para evitar las fisuras, ¿sí? Entonces, hay muchas técnicas de reparación que se pueden hacer. Entonces, así pasan en muchas construcciones que se revisan y lamentablemente a veces son mal dictaminados y entonces una construcción dicen, ¿sabes qué? Se abandona, ¿no? Sí, y así pasó. Hay escuelas, la verdad, que se demolieron y estaban bien, ¿sí? Y después las construyeron mal, ¿sí? Donde hay regresado, ¿no? Entonces, fue mal un proyecto dictaminador, ¿sí? ¿Por qué? Porque primeramente para hacer una revisión de una vivienda que si ya era una vivienda que se cayó una parte, pues sí es una reparación, no una demolición. Pero también hay que ver si eso amerita reparación o ya es pérdida total. Porque no podemos también remendar edificios porque no sabemos qué comportamiento va a tener, ¿sí? Cuando se está reparando esa construcción. Entonces, también ese es uno. Otro, por ejemplo, allá en Tehuitzo, allá donde tembló, muchos edificios muchas casas que vimos tenían unas X que eran para demolición y no tenían gran daño. Nada más eran los acabados. Allá en la escuela que les comenté, tuve que contratar un albañil mío y nada más con que le picó estaba la varilla, ¿sí? Y entonces la gente entendió, ¿sí? Pero muchos nada más ven, hacen croquis, por ejemplo, muchos que cuando se evaluó hicieron croquis y pusieron y terminaron que están dañadas y no es cierto, ¿sí? No están dañadas. Allá lo que pasó, por ejemplo, lo que no me agradó allá es que estábamos revisando y llegó un conjunto de políticos, ¿sí? Y por ejemplo, ellos dijeron, vamos a bajar recurso y todo y también que está dañado y bajamos recursos, le damos un dinero. Pues no, me salí de ahí. Acá en Tehuacán yo estaba revisando construcciones de manera gratuita junto con el Colegio de Peritos, pero no me gustó porque hubo un radiodifusor, ¿sí? Un conductor de radio y dijo, yo estoy en campaña política y doy gratis las revisiones estructurales. Contáctenme conmigo y yo llevo al Colegio de Peritos. Entonces, cuando escuchamos eso, el ingeniero Eduardo y yo, pues nos salimos
y dejamos de revisar edificaciones por parte del Colegio de Peritos porque lo estaban haciendo de manera política y no me gustó. Entonces, cada quien ya revisó de manera gratuita en donde los invitaron a participar. A mí pues me tocó muchas escuelas, ¿sí? Revisar. Después vino la SEP y pagaba. Resulta que aquí te pedía gratis y traía gente de fuera y les pagaba, pues también nos salimos. Se salió el ingeniero Galindo, el equipo Galindo, el ingeniero Eduardo y yo. Nos salimos de las revisiones. ¿Por qué? Porque pues, porque ellos sí les pagaban y a nosotros no. Ya el ingeniero Cuesta, pero el papá, no el hijo, el que estaba metido también en las revisiones. El papá del ingeniero Milton Cuesta. Entonces, él estaba también en revisiones, nos salimos porque mejor pusimos hacerlos de manera particular, sin cobro, pero la gente que nos pedía ayuda, ¿no? Entonces, detectamos muchos edificios así. Aquí en Tehuacán hay un catálogo. Lo primero que te piden revisar o te piden ayuda es que dice los edificios históricos. Entonces dices, ¿para qué están abandonados? Pero bueno, si ustedes quieren aprender un poquito más de la evaluación, cada año se abre un curso en el CENAPRED, ¿sí? Antes era de manera presencial, ahorita es virtual, ¿sí? De hecho, yo muchas imágenes que tomo son del curso del CENAPRED, de ahí está con muchas referencias de daños y todo ese tipo, ¿sí? Ellos lo pasan. ¿Por qué? Porque te vuelven un evaluador, ¿sí? Posísmico, ¿sí? Pero no quiere decir que con eso ya eres un experto en evaluación. Simplemente no te cobran, pero tienes la obligación moral de que si en algún lugar tiembla por el curso que ellos te dieron, tú vayas de manera gratuita. Claro, te van a dar tus viáticos y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente va a pasar. Pero pues tú revisas. ¿Por qué? Porque se está haciendo un catálogo de daños. De hecho, ya lo hay, ¿sí? El catálogo de daños que se hizo en el 85 sirvió para hacer muchos cambios a nivel nacional y a nivel internacional. Porque los daños son iguales en todas partes. ¿Queda claro? No van a cambiar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Esto, verificar que no caigamos en este daño, ¿no? Bueno, tenemos la forma también un colapso, dice un colapso progresivo. Ya se pasó más allá del daño, viene un colapso, ¿sí? Entonces, sucede cuando una parte de la estructura colapsa, haciendo que todas las fuerzas se vuelvan a redireccionar a otros sistemas menos resistentes y ocasionando nuevos colapsos parciales, en un efecto dominó, provocando colapsos de manera progresiva en toda la estructura. Este es un caso, ¿sí? Es un caso que colapsó gran parte de la estructura, que de hecho aquí lo vamos a ver, ¿sí? Es todo el modelo. Realmente casi la parte que colapsó fue una parte así que colapsó, ¿sí? Lo demás se mantuvo en pie. Y pues, como ustedes ya saben, siempre cuando viene un colapso, afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas, porque la gente vio los agrietamientos, vio las fisuras, ¿sí? Y salió, ¿sí? Se salió del edificio, fueron evacuados, ¿sí? Ellos consultaron, como toda gente, consulta a un especialista y también entran los especialistas de la empresa constructora, ¿sí? O unas escuelas, porque siempre en un proyecto de este tipo, siempre está dos especialistas, ¿no? En la revisión y por regular siempre se lo piden de manera a una escuela que lo revise o la escuela se ofrece. ¿Por qué? Porque quiere ver qué es lo que pasó en este caso como a nivel de estudio, ¿sí? Entonces, primeramente, pues es el modelo matemático, ¿sí? Que parece un render, pero es el modelo matemático. Esta es la parte ya un poquito más ampliada. Esta es la forma arquitectónica y estructural. Y pues uno detectan la parte que se encargó de revisiones, pues simplemente detectó que pues el edificio era muy irregular, no tenía sistemas de pisos continuos, ven estos huecos son diafragmas, ¿sí? Que no hay, entonces se vuelve irregular los sistemas de niveles, hay más carga sísmica aquí hay menos, ¿sí? Entonces vamos a tener unos problemas grandes de sismo, pero a nivel de sismo, pues colapsó simplemente con su carga muerta y su carga viva, ¿sí? Colapsó. Entonces, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Sí? Hubo un mal proyecto, ¿qué es lo que tenía? Digo, hay áreas que se dedican a revisar. Por ejemplo, se vio que se tenían pocas columnas, aquí están,
pocas columnas, pocas columnas y pocas columnas, ¿sí? Aquí están, pocas columnas en una dirección, más en otra dirección, ¿sí? Aquí está el sistema de los huecos, aquí está todo el sistema de huecos que se tenía, es un cambio muy drástico de rigidez, ¿sí? Y aquí, pues, ahorita voy a hacer un croquis. Ustedes van a ir respondiendo. Está así. Vamos a pensar que esta columnota que ustedes están viendo acá está muy larga, pero vean la carga en dónde está, en dónde llega la losa. No está cargando toda la columna. Entonces, si a esta columna le agarramos y le ponemos un eje, pensando que es el eje, entonces si agarramos y decimos que hacemos el esquema de esta losa, que está llegando por acá la losa, ¿sí? Por ejemplo, esta es la losa. Y a lo mejor acá, a lo mejor viene aquí una trave, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar. Que esta es la trave. Primeramente, ¿sí? Y esta es mi columna. Vamos a empezar a preguntar, ¿sí? ¿Qué observan de esta columna? ¿Tiene algún detalle estructural? ¿Lo ven estable o lo ven inestable? ¿Qué dirían ustedes? Todavía no estamos entrando en la parte de diseño, ¿sí? Simplemente con el ver cómo está construido. ¿Qué va a tener o qué va a aparecer o estamos bien? ¿Ustedes qué dicen? Puede ser que no haya un correcto anclaje. Sí, puede ser un mal anclaje. ¿Qué más? ¿Qué más observan? ¿Alguien más? Cristian Osorio. Ah, bueno. Vale, pues La entonces, columna y la columna y la trama no están trabajando con los mismos esfuerzos. así es, así es. Pues sí que sí, sí. Bueno, Adrián Cruz, ¿qué observas, Adrián Cruz? Es cierto, a lo mejor dice Oscar Valerio, está muy delgado, pues sí es cierto, se ve muy delgado, es uno. Aquí dijeron ahorita, tal vez no veo una correcta transmisión de cargas, también. ¿Qué más? Si no hay una correcta transmisión de cargas porque no está bien apoyado, como dice, a lo mejor el compañero Salator dijo, no está bien anclado, posiblemente sí, a lo mejor lo vio de esa manera, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Digo, no estamos cálculos, simplemente con observar. Excentricidad. Así es, hay mucha excentricidad. Y fíjense que nosotros cuando les comentaba hace ratito, decíamos, generalmente revisamos para la combinación más desfavorable, ¿sí? Combinación desfavorable, ¿no? Y generalmente siempre decimos que va a ser la sísmica. Pero aquí hay dice el compañero, aquí hay una excentricidad muy grande, ¿sí? ¿Sí? Y esa es a nivel estático, lo queremos llamar así, ¿sí? Por la geometría de construcción, a lo mejor dice el compañero, mal anclada, porque a lo mejor nosotros siempre hemos visto que pues una columna, ¿sí? Siempre tenemos la columna, ¿sí? Y siempre decimos que las traves pues llegan hasta el paño de la columna. Entonces es un buen anclaje, vamos a llamarle así, ¿sí? La viga y la columna. Pero aquí no, ¿sí? Lo que decíamos acá, están muy grandes las columnas, muy delgadas posiblemente, pero sí eligieron bien la dirección de inercia, sí lo eligieron bien, pero hay este proceso
que está generando un momento y ¿qué es lo que pasa normalmente? Está generando una excentricidad muy grande, estático. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Que este elemento, teóricamente, ya se está viendo obligado a trabajar de este tipo, ¿sí? Por una mala distribución de presiones en el concreto, en la columna, ¿no? Mucha alta compresión a nivel estático. Generalmente pasa esto, así como la línea verde, pasa esto cuando hay un sismo, ¿sí? Porque se mueve, teóricamente se mueve la carga de su centro geométrico, ¿sí? Se mueve la carga y es lo que se mueve los tratamientos y es lo que se puede deducir, ¿sí? En ese movimiento de carga a través de un sismo. Pero aquí ya está la carga, ¿sí? Y está una excentricidad estática. ¿Y qué pasa? Un ejemplo, si estuviera temblado la excentricidad sísmica estática, pues es un colapso más rápido. Entonces, ¿qué pasó? Por eso les decía yo, la gente se empezó a dar cuenta que se empezó a fisurar, ¿sí? En las zonas de compresión. Acuérdense que esta es una zona de compresión, ¿sí? En la columna, y esta es una zona, fisuras, pero de tensión en la columna, ¿sí? Generalmente eso va a pasar. Entonces, ¿qué pasó? La gente observó, la gente por eso hizo una revisión a un particular, se optó por desocuparlo, le preguntaron a Protección Civil, se desocupó, después la empresa preguntó a un especialista en estructuras, él dijo, y ahí está, un doctor en ingeniería estructural lo dijo, no pasa nada, se repara ya y sopas, otro día colapsó el edificio, ¿sí? Afortunadamente ya estaba deshabitado. Entonces, pues el doctor quedó mal en su comentario, ¿sí? No fue acertado y colapsó, ¿sí? Colapsó como en la imagen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se observa este primer patrón de agrietamiento, ¿sí? Y eso en donde se empieza a observar, pues se empieza a observar en la gráfica de la columna, en donde se está agrietando, ¿sí? Vemos que esta es la dimensión grande de la columna, está mucho más hacia aquí la columna, ¿sí? Y vean que dónde está la viga, entonces la carga está aquí, ya le está provocando una carga, ya le está provocando una flexocompresión estática, entonces se vio más esforzado esta área que esta, ¿no? Si en esta área no colapsó, más la área donde está la concentración de cargas, y es lo que pasa, en lo que platicamos en días pasados que me preguntaban, por ejemplo, Avilés, ¿para qué se meten los estribos en rombo o grapas? ¿Sí? Es porque este es un pandeo de barra, ¿sí? Pandeo de barra, ¿sí? Entonces, ¿qué le hace falta aquí? Pues estribos, no sé, tal vez más estribos, y con eso, no hubiera pasado, ¿sí? O si hubiera buscado un diseño diferente, ¿no? ¿Sí? Generalmente estamos acostumbrados nosotros a decir que tenemos una columna, ¿sí? Por ejemplo, y hacemos una distribución de área cero simétrico, vamos a pensar que acá sí, ¿sí? Un ejemplo así. Pero a lo mejor aquí está la trave, a lo mejor aquí necesitaba más concentración de refuerzo, no sé, así. Más detallado aquí los estribos, ¿no? Y a lo mejor aquí sí estribos diferentes, ¿no? Por ejemplo, así, más abiertos, ¿no? Aquí más fuertes. ¿Por qué? Porque ahí está la actividad ya accidental que tenemos, ¿no? A lo mejor se descuidó este detalle y alguien hizo el cálculo, sí hizo el cálculo geométrico de toda la columna y lo puso de manera uniforme o lo hizo simétrico en toda la columna cuando se dan cuenta que el gran parte del esfuerzo nada más en una zona, ¿sí? De ahí que los reglamentos te dicen que generalmente tú cuando tengas un elemento columna con elementos vigas, trates de que todos sean al menos centrales, ¿no? O que queden en el centro, todos los ejes, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar este tipo de, por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a ver que es el centro y es el centro, ¿no? Que todos queden así, ¿no? Donde se ven los problemas son los del lindero, ¿sí? Si esto fuera lindero, la mayoría lo jala hasta aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere hacer esto, pues alguien diría así en uno del lindero, yo lo jalo hasta acá, pero ya hay un problema grande de que no están consiguiendo los ejes geométricos, por ejemplo acá, ¿sí?
esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque te va a provocar un momento, una excentricidad estática, vamos a llamarla así, y posiblemente haga mucha flexión en una zona a nivel estático, ¿sí? Y este va a estar mucho tiempo ahí, posiblemente puede estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años hasta que llegue un colapso. Por ejemplo, allá creo que por Taiwán o no sé por dónde, hubo un edificio que colapsó 20 años después porque se dieron cuenta que nunca consideraron el peso propio del edificio. Entonces el material puede aguantar porque es muy noble, pero internamente hay agrietamiento, ¿sí? Hasta que pasa de esta manera. Entonces esto es lo que vieron los vecinos y dijeron, oye, ¿qué está pasando? No pasa nada, y al contrario, vino después, perdió más recubrimiento y vino el pandeo de barras. Ahí se dio cuenta que pues hacía más aseo refuerzo, ¿sí? Lo que provocó que esto fallara, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó en ese edificio por considerar una parte que no fue la correcta. Entonces no colocaron bien esta excentricidad. Pues a lo mejor habría que hacer un arreglo, ¿no? Diferente. Y a lo mejor hubiera funcionado. ¿Ya claro? Está otro tipo de falla, ¿sí? Ya un colapso, ¿sí? Este tipo de colapso, por ejemplo, se dio, dice, o se presenta cuando las resistencias de una estructura no direccionan bien las cargas hacia sus apoyos, haciendo que las resistencias internas no estén disponibles y se presenta una ruptura de la estructura. Por ejemplo, acá, todo fue en el centro. ¿Qué pasó? Así de rápido. Placas, por ejemplo, aquí se ve que falló la placa, pues posiblemente se dobló, pero porque ya colapsó. A lo mejor posiblemente fue la rotura de la parte de la soldadura, posiblemente esa era la causa, ¿sí? Mala elección del tornillo o la placa era muy delgada, sí, que fluyó, porque también generalmente cuando lo queremos es lo que platicábamos, ¿cuál quieres que fluya? Que se dañe tu placa o se dañe un tornillo o que falle tu perfil, ¿sí? Lo que siempre queremos buscar es que el perfil, que todo esté equilibrado, vamos a ver, ¿no? Pero que nunca un perfil falle, por ejemplo, porque si falla un perfil, posiblemente si falla un perfil, ¿qué pasa? Que se distribuyen las fuerzas, como dice, ¿sí? Pero cuando falla un elemento que es como un elemento como de unión, por ejemplo, en este caso, no, como dice ahí, no redirecciona la carga, entonces no se puede redistribuir, entonces viene un colapso. Entonces, acuérdense que en tensión se buscaban dos revisiones, primero la del perfil y después aquí. Primero se buscaba esta sección en acero, después se buscaba una sección acá, y después se buscaba una sección con el tornillo, y se comparaban, ¿sí? ¿Cuáles de las tres iban a fallar, ¿no? ¿Sí? Tenemos que compararlas y decir, bueno, con esta falla vamos a romper esta parte del tornillo o la placa de unión. Entonces, decíamos, yo no quiero, me voy a exceder en el número de tornillos, ya ustedes ya se acordarán, si le metemos más tornillos, ¿qué es lo que va a pasar? Si le metemos más tornillos, vamos a reducir área en tensión. Entonces, se vuelve más crítico la placa, ¿sí? Entonces, acuérdense, comentábamos en acero, no el hecho de incrementar más tornillo quiere decir que aumentamos, sí vamos a aumentar la distancia cortante si es que estamos revisando constante tornillos, pero estamos disminuyendo área cuando estamos revisando la condición de fractura, ¿sí? ¿Sí? Pues eso es lo que generalmente se busca en algo en acero, ¿no? Y eso hay que entender que estamos trabajando. Y aquí, pues, posiblemente, pues, fue eso, ¿no? Posiblemente falló la conexión, una soldadura, pues ahí se ve, pues vino un daño, ¿no? Y pues colapso uno, se van todos. ¿Sí que claro? Y pues aquí también se ve que se despegaron, pues quiere decir que pues también fue la soldadura el que estuvo dañada, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces colapsa esto, pero ¿qué pasa? Que se ven doblados los perfiles, quiere decir que sí hubo un colapso por tensión o compresión, pero aquí se ve que fueron las soldaduras, la mayoría de todos se ven despegados, ¿no? Pues eso fue lo que nos dañó, ¿no? Entonces, ese tipo de daño es el que generalmente vamos a tener. Si lo llevamos a mampostería, por ejemplo, pues vemos daño. Nosotros decimos, bueno, estas casas no son tan anchas, son 450, son una casa dúplex, pero si observamos un grado de daño bastante fuerte, yo siempre les he comentado
que siempre en cualquier proyecto arquitectónico, siempre vean los ejes, ¿no? Lo comentaba la vez pasada su compañera Diana, ¿no? Un lado débil y un lado fuerte. Y efectivamente, el lado débil, pues ya saben ustedes que es este. ¿Por qué? Porque hay poquita oposición a la resistencia. Entonces, si desde un plano ya estamos viendo que aquí hay poquita oposición a la resistencia, pues estamos dando cuenta que le vamos a dar más énfasis en la revisión de esta dirección. ¿Sí? Vamos a ser un poquito más meticulosos. ¿Por qué? Porque en otro sentido, pues hay buena. Vamos a pensar que esto está aquí. Aquí viene la trave. Y está esto lo que se pone, pero también se pone en planta baja. Se pone todo esto. ¿Sí? Entonces, hay buena distribución en una dirección y la otra no. Y efectivamente, ¿cuál fue la dirección que falló? Pues la dirección X. ¿Por qué falló la planta baja y no la planta alta? ¿Sí? Porque a nivel de fuerzas, ¿sí? B1 y B2, vamos a llamarle así. Estas, ¿quiénes son las que llevan el trabajo principal? Pues planta baja, ¿sí? La fuerza cortante fue superada en planta baja porque se acumula de arriba a de abajo y se suman. Fue un cortante basal demasiado alto y eso fue lo que provocó el daño, ¿sí? ¿Qué esto por qué? Porque eligieron mal material, por ejemplo. Puede ser mal proceso constructivo, vamos a llamar. Mal proceso constructivo, ¿sí? Estas casas fueron en Ciudad Cerdán, ¿sí? En el sismo del 99, ¿sí? Entonces, ¿por qué arriba no se estabilizó, no se perdió estabilidad? Porque aún así, aunque sí hubo daño, este muro que observan, pues este muro que está acá, ¿no? Este fue, que es uno, pues es aquí uno, ¿sí? Entonces observan que sí hubo daño. Entonces, si ustedes desde un proyecto arquitectónico ven, pues le van a decir al arquitecto, oye, arquitecto, como que está aquí un poco débil. ¿Sabes qué? Mira, sí te realiza, pero hay que hacer unos cambios. Primer cambio, o lo hacemos un muro más ancho para tener resistencia, o también le hacemos un muro más ancho para tener resistencia y también, o hacemos un muro de concreto. Pero ya le tienen que indicar al arquitecto para que él considere qué es lo que va a trabajar, ¿sí? Y eso generalmente, como decíamos en una diapositiva anteriormente, ese criterio de poder decir cómo reforzar es un poquito la experiencia y el criterio de estructuración, ¿sí? Y ya se puede trabajar en conjunto, ¿no? Y se repara. Ahora, ¿qué pasa si alguien va a evaluar esto? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que alguien va a visitar viviendas y encuentra con esto, hay que repararlas. La primera pregunta que nos vamos a hacer nosotros, ¿cómo reparar? ¿Sí? O demoler, ¿sí? Por ejemplo, voy contigo, Avilés, porque pues, eres más preguntón. Sí, a ver si estás por ahí. Si tú te encuentras esta vivienda, ¿qué decides? ¿Repararla o demolerla en una inspección? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías, perdón? ¿Qué dirías? O sea, vas y te encuentras con esta vivienda y tú qué dices al cliente, ¿la demolemos o la reparamos? Ajá, 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 ajá. Fíjate que es un problema muy, muy grande. Tienes toda la razón en lo que dices, ¿no? Pero es un problema muy grande porque generalmente cuando pasó el sismo, lo que les comento yo a ustedes ahorita, es que iba gente y revisaba y le ponía una X y que era demolición. Sí, así de fácil, ¿eh? Llegaban y, madres, tumbaban toda la casa, ¿no? Y tú a veces como profesionista dices,
No, pues es que ya está dañada y ya valió queso la casa, ¿no? Así. Pero ponte en el lugar del cliente del dueño de la casa, pues sí te la va a mentar, porque va a decir, pues es mi patrimonio y quién chingada me la va a construir. El gobierno no va a construir mi casa igual así, me va a dar nada más un cuarto, ¿sí? O sea, fíjese que son de las dos cuestiones que hay que ver, ¿sí? Por eso yo les indicaba a algunos alumnos en ese tiempo, cuando pasó el 2007, que querían ir a evaluar, digo, mira, van nada más a tomar fotografías, pero no a dar explicación ni resultados, porque no saben ni qué están haciendo todavía, ¿sí? Porque usted le marca una X, como marcó el ejército, marcaron varios profesionistas, marcaron la X y las demolieron, y hoy en día hay mucha vivienda, hay mucho gente que no tiene vivienda, porque se quedó sin vivienda, ¿sí? Entonces, esa gente está esperando, hoy en día la siguen reparando, ¿no? Sí, la siguen reparando. Y así han estado después de un año, a lo mejor algunos están viviendo ahí con sus casas fisuradas, pero ahí siguen, ¿sí? Ahí hace unos meses se hizo viral una foto de una señora que pintó su casa de color verde, su fachada, aunque ya estaba bien dañada su fachada, y la pintó porque pues dice que ya esperó mucho tiempo y no se la han reparado, pues tuvo que regresar porque ya no aguantaba pagar renta. Y entonces, los programas que existen hoy en día, primero, son muy tardados, pero hay que hacer conciencia de, como dice el compañero, o sea, veo puntales, a lo mejor observo que está esto, pero sí hay que observar y hacer un levantamiento de daños. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como dice, fue nada más una zona, ¿sí? Hay que ver, o fue todo, por ejemplo, aquí fue todo, ¿sí? Fue todo, aparte de adentro y todo. Pero aquí lo que se vio es que no se comprometió la estabilidad estructural. Vamos a verlo así. Sí se apuntaló porque pues el primer protocolo de una fisura, un daño, una vivienda, siempre el primer protocolo es apuntalar. En el 2007 la palabra polín se volvió muy famosa, ¿no? Y que decían, más polines, ya no hay polines, ya hay escasez de polines. ¿Por qué? Porque todo el mundo apuntalaba, ¿sí? Y eso es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Cuando vemos un grado de daño, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos primero a definir en un proceso de revisión de una vivienda. Sí, está estable. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos algunos otros, ¿sí? Cuando vamos así, algo rapidito, yo llevo una canica, lo coloco en una esquina de la canica y si la canica va y corre hacia un lado, lo haces igual muy repetitivo, tú te das cuenta, por ejemplo, vamos a pensar que te subes así un tip, ¿no? Ustedes pueden hacer, ¿no? Pones una canica y si la canica corre hacia acá y después tú dices, a ver, voy a otro cuarto y la canica vuelve a correr hacia acá, y dices, entonces sí hay un desplome de edificio, un desplome de la casa. Sí se fue el desplome, porque a lo mejor está afectó la cimentación. Si tú colocas la canica aquí y en ciertos lugares y ves que no se mueve, bueno, dices, a lo mejor sí se dañó la parte de abajo, hay que meterle más polines, ¿sí? Por dentro también, para evitar que colapse, o venga una réplica y ahora sí te lo tumbe, ¿sí? Por eso son los apuntalamientos. En algunas ocasiones sí, porque la losa se deforma, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a empezar que no se deformó, ¿sí? Es una decisión bien difícil. Decir, ¿la reparo? No la reparo, ¿sí? Vamos a pensar. Ya descubrí que arriba no hay patrón de fisuras, no hay un nivel de desplome, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo la puedo reparar, pero ahora sí viene la segunda pregunta. ¿Quién va a hacer el proyecto de reparación? ¿Sí? Aquí viene otra pregunta. Nada más, como dice Avilés, nada más el proyecto de reparación, nada más es, primero, agarrar y colocarle aquí castillos y castillos y castillos. Vamos a pensar que ya coloqué un buen castillo y un castillo y le pongo un tabique rojo, ¿sí? Ya con eso queda seguro la vivienda. Es una pregunta para todos. Vamos a empezar que aquí adentro también le colocas los castillos y le pones un muro nuevo,
¿sí? Y ya con eso queda seguro. Vuelvo a otra pregunta. ¿Qué opinan? Para empezar, tenemos que checar la cimentación o cómo vamos a cimentar los castillos que se van a desplantar. Así Porque es, no es tiene, uno. no tiene chiste poner castillos sin darles una base estable. Así es. ¿Qué más? Y lo dijiste con toda la razón. ¿Cómo voy a meter castillos si no tengo una base estable primeramente? ¿Sí? Ya le diste un punto, no hay una base estable. Eso es muy cierto, hay que revisarlo. Segundo, hay otra. Piénsenle. ¿No dan? Ok. Bueno. De hecho, aquí estamos comentando, digo, las clases se vuelven un poco más así de hablar, platicar. Fíjense, el hecho de que alguien diga, yo le pongo un castillo nuevo y le ponga un nuevo muro, porque estoy ya reparando, ¿sí? Pero ¿cómo sabes tú que no va a volver a fallar? ¿Sí? A lo mejor, como dice Avilés, elegí mal el material. Dices, yo no veo que tengan castillos, porque no lo veo. Entonces, este es un sistema reforzado interiormente, ¿sí? Por eso está así. Ese es otro tema. Pero vamos a pensar, tú ya le pones un tabique. ¿Cómo sabes que no va a volver a fallar con este tabique? ¿Sí? Si ahorita dijo una palabra, el cortante basal, o sea, toda la fuerza cortante que se tiene acá, ¿sí? Vamos a ver que esto al final de cuentas son los cortantes y eso se van acumulando en la fuerza sísmica que va a recibir el muro. ¿Va a ser mayor, va a ser menor o va a ser igual? ¿Ustedes qué opinan? No, no. Tú hablas, a lo mejor dices una cosa, hablas tú de resistencia, porque acabas de comentar que pierde fuerza, ¿sí? Vamos a pensar, si eliges un mal material, pues sí, va a perder fuerza, pero si eliges un buen material, va a ganar fuerza. Pero, ¿qué pasa a nivel de las fuerzas cortantes? A nivel de sismo, ¿qué pasa? ¿Aumentan o disminuyen? Sí, sí, eso sí, o sea, aquí sí, aquí ya estamos viendo que aumenta un poco en resistencia. Sí, eso sí, posiblemente sí. Pero fíjese que las fuerzas BU van a ser casi igual o muy parecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás cambiando peso, no estás cambiando carga muerta, no estás cambiando carga viva, ¿sí? Que a lo mejor ese tabique era menos pesado, ahorita es más pesado, vas a incrementar un poquito más de peso. Acuérdense que las fuerzas sísmicas son igual a la masa por aceleración. Entonces, si tú aumentas peso, ¿sí? Vamos a pensar, esto es más ligero, aumentas peso, ¿qué hace? Incrementa fuerza. La aceleración es la misma. Si tú piensas que la masa no la modificas, la losa, el muro, la carga muerta, la carga instantánea, no se modifica, salvo estos muros que se modificaron, que como a lo mejor es un poquito más pesado, va a incrementar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las fuerzas sísmicas van a ser iguales o van a ser muy parecidas, ¿sí? Van a estar en ese rango. Dice el compañero Avilés, hablaba de resistencia.
Sí, es cierto, está la resistencia, posiblemente es más resistente. Entonces, en un proceso de reparación de una vivienda que está dañada por un sismo, hay que ver si primeramente la reparación que yo estoy haciendo es la correcta. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Así es, lo que dice su compañero Luis Eduardo Bolaños Avendaño. Lo que hay que hacer es la revisión por cortante, principalmente, y por momento. Porque si mi edificio ya se dañó, ¿sí? Posiblemente el daño vuelva a ocurrir si yo lo que estoy haciendo nada más es poner un muro, ¿sí? Y hacerlo. Porque la fuerza sísmica va a ser igual. Entonces, sí es cierto, hay que hacer una acción por cortante. Entonces, yo decido si me conviene meter un muro de tabique, me conviene meter un muro de concreto, me conviene meter un muro de 14 centímetros, me conviene meter un muro de 28. Pero tengo que revisar toda la vivienda. Entonces, hay muchos proyectos de reforzamiento actual que se están haciendo o se hicieron y siguen los planes de que la gente está reforzando las casas, arquitectos e ingenieros, pero no está revisando en cuestión del por qué se dañó y por qué se originó el daño, ¿sí? Entonces yo siempre les he dicho, están reparando casas para que se vuelvan a dañar en otro sismo similar al del 2017. ¿Por qué? Porque no están reestructurando. Lo único que están haciendo es sustituir el material, ¿sí? En este caso, aquí, como dijo Avilés, yo veo que es Nova Ceramic y le pongo Nova Ceramic, ¿no? En lugares donde falló el adobe, pues le meto el tabique. Pero en lugar donde falló el tabique, ya sea bloco o tabique, ¿qué le vas a meter? Nuevamente un tabique nuevo, con un castillo normal de 15 por 20. Pues la verdad, todavía yo se lo digo, muchos esquemas de reparación que se hicieron en ese tiempo, actualmente, es tiempo, siguen en la misma de cómo reparar, ¿sí? El lunes vamos a hacer unos videos y nos damos cuenta que el gobierno sigue reparando vivienda, pero no la está reparando de manera correcta. Lo que están haciendo nada más es reparar porque tienen un censo, ¿sí? Pero esos edificios también son vulnerables. ¿Por qué? Porque nadie le revisa. Y dijo un compañero muy importante, ¿tengo que revisar la cimentación si voy a crear un castillo nuevo? Pues sí, ¿sí? Porque si yo nada más veo, reviso cortante, pero no veo la cimentación, entonces, pues, si no hay un buen anclaje, aunque por más que esté confinado esto, también va a haber un daño. Entonces, por eso hoy en día las reparaciones siguen, pero pues hay que ver hasta dónde se lleva esto, ¿sí? Porque yo soy de la idea, al menos cuando es una empresa constructora, sí te obligan a hacer todo un proyecto completo de reparación, pero cuando son viviendas del sector privado, no están dañadas algunas comunidades, no. ¿Qué se llega a hacer? Como lo vi allá en el 2017, llega, tomas fotografías, levantas, se dañó, veo, se repara, pero no hacen un proceso de revisión de toda la casa. Porque como les decía, no saben si se va a volver a dañar el mismo, porque las fuerzas sísmicas van a ser iguales, siempre y cuando ocurra un sismo igual, ¿sí? Pero no hay una reparación así como tal de las viviendas. Nada más lo que yo veo, hay una sustitución de material dañado por uno viejo. ¿Queda claro? Es lo que generalmente pasa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Queda claro? Pues hay un comentario. Sí, sí, fíjese que la reparación de estructuras es algo bonito, es algo nuevo, hay que tener mucho criterio, de experiencia, pero sobre todo, una reparación de estructuras requiere de un proyecto de análisis, ¿sí? Y de ahí uno toma decisión, ¿sí? Uno toma de decisión
de cómo voy a trabajar, ¿no? Porque pues, yo les comenté ahorita, yo se me ocurre meter aquí estilos, pero a lo mejor lo quise nada más sustituir, pero la resistencia no se la di, a lo mejor. Sigue siendo, vamos a pensar que aquí mi BU era de fuerza sísmica, era de, no sé, de 15, 25 toneladas, ¿no? Y yo con el Nova Ceramic nada más tenía yo, no sé, 8 toneladas, ¿no? De resistencia, tu BR, ¿no? Con Nova Ceramic, un ejemplo, porque está mal el material, un ejemplo. Y yo puse el confinamiento BR con confinado y a lo mejor obtuve ya 15 toneladas, pero estoy quedando bajo aún. Yo lo que tengo que hacer es aumentar esta resistencia contra este sismo, pero no lo vemos de esa manera. Entonces yo por eso digo, la verdad yo digo con toda sinceridad, hay mucho dinero tirado a la basura y sobre todo ahorita que empiezan las reparaciones, pues es político, por las elecciones. Sí, el gobierno federal me está apoyando. Entonces, yo lo veo más de esa manera. ¿Por qué? Porque años pasados no se hicieron. ¿Sí? Las reparaciones, por lo regular, siempre son un año antes de las elecciones. Después, ya casi hay muy pocas reparaciones. ¿Sí? No hay censos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa en una reparación. Y como dices ahorita, sí se requiere un poco de especialidad. Por eso ya decía yo, por eso en la Ciudad de México, el reglamento te dice, los DROs, si tú vas a ser un ingeniero que vas a reestructurar o rehabilitar, tienes que tener mínimo 20 años de experiencia. Y pues hay otro medible, ¿no? Pero sí, es para tener conciencia de que los proyectos estructurales debemos de tener en cuenta que no nada más es sustituir material, sino hay que ver la resistencia y que sean rehabilitadas como deben de ser. ¿Queda claro? Bueno, hasta aquí le dejamos.